acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, en el Espíritu y santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser Jesucristo. a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, porque todos vosotros, porque vuestra fe se funda por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados con la fe que Dios es común a nosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonemos el libro número 44, libro santo por Dios inspirado. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, por Plutarco Arellano. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Tú nos hablas de bellas mansiones, del destino feliz más allá. Manifiesto a la vista nos pones lo que al santo su Dios te dará. Es perfecto el mandato divino, plenamente encamina las almas al pequeño a quien tú tanto amas. Tus preceptos lo hacen crecer. Paz y gozo perfecto le has dado al notar que en tus aguas le dio. Ganador inmortal ha logrado el que fiel su mandato guardó. Sigue siempre brillando en el mundo, que a millones tu luz desconocen, y la gente tu influencia ellos gocen. En el mundo te haré circular. Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. Hasta guarde por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad. Sigamos atentos para escuchar la republicación de la palabra y recibámosla con mansedumbre. El mensaje de este día, el hombre y su lugar en la creación. Les invito, hermanos, a abrir la escritura ahora en el Salmo número 8. El libro de los Salmos y particularmente el Salmo número 8.
hagámoslo alternadamente y nos unimos en el versículo 9. La gloria de Dios y la honra del hombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, daste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Oramos. Bendito y soberano Señor, te damos gracias porque no has guardado silencio, Señor, para este pueblo, sino has hecho, Señor, llegar tu palabra para edificación de todos nosotros. Ahora que la hemos leído, Señor, también suplicamos que nos des, Señor, entendimiento para poder explicarla, como para poder entenderla, Señor. Y sea tu nombre glorificado en todo esto. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Todos sus lugares, amados hermanos. Parece que hemos hecho un paréntesis en el transcurso del libro que estamos estudiando, el libro de los Romanos. Pero creo pertinente hacer este paréntesis para poner de contexto algo que es muy importante que entendamos y que el apóstol Pablo está dando por hecho cuando va a comenzar su argumentación a partir del versículo 19 del capítulo 1 de Romanos. Una vez que el apóstol Pablo se ha presentado, que ha saludado a los hermanos que están en Roma y que ha planteado también su intención de visitarlos, así como ha enunciado el propósito de esa visita, que claramente dice es para anunciarles el Evangelio, el cual también ha descrito brevemente como el poder de Dios para salvación. Habiendo dicho eso, procede a la exposición de los puntos fundamentales del Evangelio, de donde la necesidad de la justificación, por ejemplo, uno de estos puntos fundamentales es de dónde o por qué la necesidad de la justificación anunciada por el Evangelio, de dónde el origen del pecado, de dónde y cuáles son las consecuencias de la impiedad de los hombres, de dónde la necesidad de un cambio de cosmovisión, de dónde el justo juicio de Dios. Estos puntos los iremos considerando cada uno una vez que iniciemos a partir del versículo 19. Pero considero que para comprender correctamente lo que el apóstol menciona en esos puntos, necesitamos un poquito de contexto. A partir del versículo 18, o 19 más bien, el apóstol Pablo nos va a remitir al inicio de la historia humana. No lo dice Pablo directamente así, pero es claro que todo lo que resta del capítulo 1, el apóstol Pablo nos está refiriendo a Génesis capítulo 3, de donde entendemos por la Escritura que el hombre pecó, y la historia posterior la conocemos. Nos remite entonces el apóstol Pablo
al momento en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron probados y fracasaron al no permanecer en la integridad en la que fueron creados. Una de las cosas que nos ocupa a todo ser humano es que queremos comprender correctamente cuál es la condición actual del hombre. Miramos en derredor y miramos injusticias. Miramos en derredor y tenemos guerras, tenemos conflictos, tenemos pobreza y un sinnúmero de problemas que agobian la vida del ser humano. Y nos preguntamos si así es como tienen que ser las cosas, porque en muchos momentos así respondemos. A muchas situaciones que nuestros hijos nos preguntan o escuchamos comentar, solemos responder, es que así es la vida. Hay dolor, hay angustia, hay tristeza, y nuestra respuesta es, así es la vida. Lo que implica esa respuesta es que estamos diciendo que es normal, que así es como las cosas son y nadie puede hacer nada por contrarrestarlo. Pero llevamos siglos y siglos la humanidad en esta tierra y seguimos preguntándonos eso. Todos los esfuerzos que hacemos es para superar todas estas cosas. Ya no queremos guerras, ¿o sí? Ya no queremos enfermedades, angustias, injusticias, violencia y todas estas cosas. Y todo el esfuerzo que hemos hecho y que ha hecho generación tras generación para superar eso, no lo hacemos. Algunos se enfocan en que la educación hará mejor al ser humano. Bueno, a veces quienes más nos decepcionan son los que tienen altos estándares intelectuales o educativos, ¿no? Parece que solo se aprende a hacer mejor las malas cosas. Así que seguimos preguntándonos si esta es la manera en que debemos tener todas las cosas. Estamos en una condición normal, porque si esta es la condición normal, pues entonces conformémonos a ella, no hay nada que hacer. La vida como la experimentamos, con todos sus pros y contras, si es como debiera ser o si son como debieran ser, no hay nada que hacer. Pero si todas las cosas no son como debieran ser, entonces, ¿cómo debieran ser y cómo volver a como debieran ser? Parece un trabalenguas eso. A menudo, como he mencionado, en todas las adversidades que hemos experimentado, solemos decir que las cosas son así, que la vida es así. Y casi tenemos que decir, pues aguántate, ¿no? Así es la vida. En referencia a lo que menciona el apóstol Pablo en la parte final del capítulo 1, como es a partir del versículo 29, donde menciona fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, etc., que están presentes en la vida de la humanidad, solemos decir son normales, porque hemos vivido con ellas, no conocemos otro mundo, no conocemos otra sociedad. Pero, ¿por qué no estamos entonces conformes con ello? Y siempre se presentan todas estas cosas como un gran pesar para nosotros, como un gran pesar en nuestro corazón. Y tratamos de superarlos y quisiéramos quitarlos definitivamente de nuestra vida. Una explicación humanista, particularmente desde la cosmovisión evolucionista o naturalista, diría que la violencia pues viene con nosotros y es un vestigio de nuestro pasado, de nuestros ancestros animales, porque la evolución dice que nosotros procedemos de ahí y que solo es cuestión de tiempo que nos superemos a nosotros mismos por medio de la educación, por ejemplo, que evolucionemos y superemos todas estas cosas.
Había un gran optimismo antes de las dos grandes guerras mundiales del siglo pasado. Pero esas dos guerras demostraron que aquel optimismo que tenían las generaciones anteriores era una utopía. Porque los que presenciaron esas dos guerras mundiales observaron lo que era capaz el hombre de hacer, de usar los medios que estaban a su disposición para acabar con su prójimo. Y millones de personas murieron. Acabó el optimismo y después vino una gran decepción. Vino el desarrollo de filosofías existencialistas y nihilistas. La Escritura, por otro lado, nos da un enfoque sobre este tema. Por supuesto que la Escritura trata de estos temas. Hermanos, la Escritura no es una historia que se narra al margen de la historia del mundo. La Escritura nos dice ella misma que nos narra la verdadera historia del mundo. Porque la Escritura no solo se centra o nos aísla a nosotros y nos habla de nuestra salvación o de la salvación de nuestra alma. La Escritura nos habla en el contexto de la creación, porque la Escritura nos dice cómo comenzaron todas las cosas. Nos dicen las Escrituras cuál es el problema de la humanidad, que la humanidad por sí misma no ha alcanzado. Pero no nos deja solamente ahí diciéndonos lo que está mal, sino la Escritura también nos da la visión de la solución. Una solución que el mundo no conoce. Y nos narra también el destino. Hacia dónde están transcurriendo todas las cosas que suceden. Entonces, la Biblia debe ser leída en ese contexto, como la historia, algunos llaman ahora metanarrativa. Bueno, la palabra es rimbombante, pero lo único que quiero decir es la historia que nos ayuda a entender nuestra realidad, nos explica y nos ayuda a entender nuestra realidad. Y eso es lo que es la Escritura. Por eso es que la Escritura no nos abstrae, hermanos, de nuestra vida aquí en el mundo. Y este momento no es un momento para que reflexionemos sobre el más allá, sobre lo que hay allá en el cielo, allá donde Dios está. La Biblia es muy geocéntrica. La Biblia se centra en la vida en el más acá, aquí en nosotros y en la vida que vivimos aquí en el mundo de Dios. Por supuesto, no estoy negando que la Escritura habla del mundo angelical también, por supuesto. Pero el mensaje central es al hombre, y al hombre que vive aquí en este mundo, haciéndole ver cuál es su verdadero problema. Así que cuando leemos la Escritura y vamos a leer hacia adelante de lo que dice el apóstol Pablo, los puntos fundamentales del Evangelio, el Evangelio son buenas noticias para nosotros que vivimos aquí, para que vivamos aquí para la gloria de nuestro Dios. Así que miremos entonces el contexto creacional como escenario esencial para comprender el Evangelio. Si comenzamos a hablar de salvación sin tomar en cuenta la creación, nuestra visión sufrirá de un tremendo reduccionismo. Ese es el problema que tienen las teologías dualistas. Porque desde esa óptica, la obra de nuestro Señor Jesucristo es reducida solo a la salvación del alma. Incluso muchos métodos evangélicos a eso se enfocan. Salvemos almas, vayamos por la salvación de las almas. Pero cuando vemos en la Escritura, Dios no murió por mi alma, murió por mí completo. Además, el término alma, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
describen al hombre completo, no a una parte del hombre. Pero esta visión dualista reduce el Evangelio a la salvación del alma individual y le asegura a la persona que cuando muera, porque además es muy futurista, que cuando muera, si cree en el Señor Jesucristo, no irá al infierno, sino al cielo. Pero nada se dice, o casi nada se dice, del presente, de la vida aquí y ahora. Si acaso, el cristianismo es reducido a un mero moralismo. No digas malas palabras, no robes, cosas por el estilo. Cuando miramos la creación, dos cosas por lo menos son importantes. Nuestra creación, en primer lugar, y nuestra relación de pacto. Primero, la creación misma del ser humano. Las Escrituras, hermanos, desde el mismo principio, establecen una verdad fundamental. Así abren las Escrituras. Nada de lo que existe por casualidad o es producto de la casualidad. Nada. De ahí ya, de este principio, el cristianismo se opone a todo pensamiento o filosofía que diga lo contrario. Por eso, algunos trataron de conciliar los puntos de la evolución con lo dicho en Génesis capítulo 1. Sobre todo para tratar de explicar, cuando nos topamos con los dinosaurios, y algunos dicen, ¿y cómo explicas la existencia de los dinosaurios, no? Porque la Biblia dice que toda la creación fue en 6 días, ¿y cómo explicamos todo eso? Bueno, algunos trataron de hacer esta síntesis. No vamos a entrar en esos detalles ahora, pero la Escritura sí comienza con una declaración muy fácil de entender. Que antes de la declaración del versículo 1 de Génesis 1, no había nada. Solo Dios. En el principio Dios. Y ese es el gran principio. Y Él es el que crea todas las cosas. Así que vivimos en un mundo y nosotros existimos, no como producto de la casualidad, sino por el determinado decreto de Dios. Es decir, existimos porque alguien tuvo la intención de crearnos. Hay intención en nuestra creación, hay intención en la creación de todas las cosas. No es el azar, porque si fuera el azar, entonces tenemos un universo sin propósito. Y si vivimos en un mundo sin propósito, y si nuestra existencia es sin propósito, pues qué triste es la vida. No vamos a ningún lugar. ¿Cuál es el valor de la vida entonces? ¿Cuál es la razón de esforzarnos por algo entonces? No tendría sentido, ¿no? Al final, si vamos por tanto esfuerzo, vamos a llegar al pesimismo del predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Para qué te esfuerzas entonces en la vida si al final vas a llegar a nada? Bueno, no voy a seguir porque podemos llegar al pesimismo. No es cierto. No es cierto, no llegaremos. Porque la razón de la creación la encontramos en Dios, que en su soberanía le plugó crear todas las cosas para su propia gloria. Dios hizo todas las cosas no por obligación. Nadie ni nada estaba obligando a Dios a crear. Tampoco es que Dios necesitase de la creación. Dios creó porque así le plació, para su propia gloria. En el capítulo 1 de Génesis, las Escrituras nos dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo con el poder de su palabra, como nos dice el libro a los Hebreos, capítulo 11, versículo 3.
En el lapso de 6 días, Dios hizo todas las cosas. A toda la creación Dios le puso leyes. Y dice, leyes que no serán quebrantadas. Y cuando terminó Dios de crear todas las cosas, incluyendo al hombre, en Génesis 1:26, Dios mostró su complacencia con la obra de sus manos. Le escuchamos decir, o escuchamos el testimonio escritural, y vio Dios todo lo que había hecho, y era aquí bueno en gran manera. Esto no significa otra cosa, sino que todo lo que Dios hizo, en el mirar cómo cada una de las criaturas tiene un lugar y una función en toda la creación, está acorde a su voluntad. Cuando los pequeñitos preguntan, papá, ¿y por qué las hojas de los árboles son verdes? La primera respuesta es, porque los hizo Dios así. ¿Por qué las aves vuelan? Porque Dios ordenó que así fuera su naturaleza. Y todas las demás cosas. Lo que sustenta, lo que dio origen y que sustenta todos los días a nuestra creación, a nosotros mismos, es la palabra de Dios. Este universo no está vagando en el espacio por sí mismo. Dios está presente. Y diría Francis Schaeffer, y no está callado. Dios está en las obras de sus manos, cuida de las obras de sus manos. Esto es lo que expresa nuestra doctrina de la providencia de Dios. Dios, habiendo creado, sigue el cuidado de su creación. Como parte de esa creación que expresa esa voluntad de Dios y ese deleite de parte del Creador, fue creado el ser humano. Fuimos creados nosotros. Miren lo que dice Isaías 45:12. Y alguien que sea presto para encontrar los pasajes. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Dice el Señor, yo hice la tierra y yo creé al hombre sobre ella. Es decir, para ella. El texto de Génesis 1 nos deja ver que hasta el punto del 6º día en la mañana, donde todavía no existía el ser humano, la Escritura nos narra para dejarnos ver, esa es una intención que tiene la Escritura, dejarnos ver que la creación sin el hombre no alcanza su clímax, que la creación necesita al hombre y por lo tanto la existencia del hombre está ligada a la creación. Por eso las doctrinas o las teologías que desligan al hombre de la creación van en contra de lo que enseña la Escritura. El hombre fue creado para el mundo, porque dice en Génesis 2:5, no había hombre para que labrase la tierra. Entonces, este vínculo es muy importante. Dios nos creó para vivir en la tierra. Por eso aquellos que tienen el anhelo de todos los días dicen, ya Señor, llévame. ¿No? Ya Señor, ¿cuándo? Una vez me dijo un pastor, hermano, yo creo que el Señor se está tardando mucho. Yo creo que uno de estos días le doy una sorpresita. Todavía no se la anda por aquí todavía. Pero muchas veces pensamos así, porque queremos escapar de este mundo. Obviamente nos agobia, obviamente es una carga, es difícil. Y lo mejor sería escapar, pero la Escritura nunca nos llama a escapar, sino a actuar. Así que desde el inicio de la obra de la creación, Dios ya tenía planeada la existencia del hombre. La aparición
de este no viene entonces como una mera casualidad. De hecho, la creación misma está clamando, como hemos hecho énfasis, por la creación del hombre. La creación necesita a alguien que la cultive, alguien que la desarrolle, alguien que explote su potencialidad, alguien que traiga a ese desarrollo todo lo que se llama cultura. Eso es lo que está diciendo Génesis 2:5. Por eso, en Génesis 1:26, Génesis 2:15, y lo que remite es también el Salmo 8, finalmente, el consejo de Dios, el consejo de la Trinidad, muestra que creó al hombre, a quien le encarga la responsabilidad de señorear sobre la creación, sobre la obra de sus manos. Este texto nos deja ver claramente que ese es el propósito de Dios con la creación del hombre, con nuestra creación. Dios nos creó para poner en nuestras manos su mundo, su obra. Dios nos puso en nuestras manos su mundo, su creación, y luego nos dice, desarróllala. ¿Quiénes son entonces en ese contexto los primeros que deberían estar interesados en el desarrollo de la ciencia? ¿No? Es nuestra responsabilidad el quehacer del desarrollo de la creación. Nosotros pues no hacemos una distinción entre la vida espiritual y la vida cotidiana. Para nosotros toda la vida es religión y en toda la vida se cumplen los propósitos de Dios. Aquí, en la narración del texto, el hombre no simplemente viene al final de la obra de la creación, no solamente es la gran conclusión. ¿Saben por qué el hombre viene al final? ¿Por qué el hombre no fue creado en el tercer día o en el cuarto día? El hombre viene al final porque Dios ha preparado como un hogar para el hombre. Y una vez que el hogar está listo, entonces Dios les da las llaves y les dice, entra y habita lo que he preparado para morada tuya. Viene al final porque es al hombre al que se le ha de encomendar el cuidado de todo el resto de la obra creada. Así que ese es el propósito de nuestra existencia. No hay duda de eso. La creación es nuestro hogar. La creación es el escenario, por así decirlo, en donde nosotros debemos desplegar nuestra vida humana con todas sus implicaciones. Por eso es que el calvinismo no desarrolla una visión monástica de la vida. Al contrario, el calvinismo nos impulsa al compromiso con la vida delante del rostro de Dios para vivirla en su plenitud. Ese es el escenario. Y eso está de telón de fondo para el Evangelio. Un punto más. Esta relación entre el Creador y la criatura se establece en un vínculo de pacto. Una vez que Dios crea al hombre, Dios mismo establece una relación. Ya existe una relación. Y esa relación no se puede romper. La relación creador-criatura no se puede romper. No se puede anular. Un violín Stradivarius, ¿cuántos años hace que construyeron esos, hermanos? 500 años. Un violín Stradivarius, 500 años después de que ya se murió su constructor, sigue siendo un violín Stradivarius. Y pasarán 500 años y si siguen existiendo, se seguirán llamando, porque no se puede desligar jamás a la criatura de su creador. Nadie puede despojar a Dios de sus derechos sobre la obra de sus manos. Esa primera relación ya existe. Pero, aunado a esa, Dios establece una relación de comunión. Es decir, Dios no solamente ve al hombre como su criatura, como la obra de sus manos, sino llama al hombre a vivir en comunión con Él.
a vivir en compañerismo con Él. Y dice la Escritura que a partir de ese punto, la vida se ha de desarrollar en esa relación de comunión. Porque Dios no crea al hombre y después simplemente Dios se queda observando a ver qué va a hacer el hombre, a ver cuál va a ser su desempeño, a ver qué se le ocurre al hombre hacer. No. Dios creó al hombre, dice la Escritura, a su imagen y semejanza. Y esta es una gran distintiva del ser humano. Cuando íbamos a la escuela, se nos enseñaron que todas las cosas que existen se agrupaban ¿en cuántos reinos? Bueno, ahora son 5, ¿no? Pero a nosotros nos enseñaron que eran 4. ¿Y en qué reino nos enseñaron a colocar al hombre? Bueno, esa es la visión que nos dieron, ¿no? Que el hombre pertenece al reino animal. La única cuestión que hacía diferente al hombre es su raciocinio. Pero si comenzamos en las Escrituras no permiten que el hombre sea agrupado de esa manera. Porque de ninguna otra criatura la Escritura dice, creado a la imagen de Dios. El único que lleva ese sello es el ser humano. Por supuesto, al igual que todo el resto de la creación, el hombre también es una criatura, también es un ser creado. Pero a diferencia del resto, el hombre es el único creado a la imagen y semejanza de su Creador. Y esta es una gran discusión sobre qué es la imagen. Se han escrito libros y libros sobre qué es la imagen de Dios. Ahora solamente diremos que esa imagen, la que hace referencia a la Escritura respecto del hombre, implica que el ser humano fue creado como un ser religioso, un ser responsable y un ser moral. Eso no lo es ninguna otra criatura. Las plantas no pecan, los animales no pecan. Cuando un león caza una gacela, desde nuestra óptica dice, qué violencia, ¿no? No, esa es su naturaleza, ¿no? Dios lo creó un ser carnívoro. ¿O han visto un león vegetariano? Esa es la estructura del león, su naturaleza lo hace esto. Entonces no peca. Ninguna parte de la creación peca. ¿Quién es la única criatura que peca? El hombre. Porque el hombre es un ser religioso. Es un ser responsable y moral. Es decir, el hombre es alguien capaz de responder libremente a la voz de su Creador. El hombre no actúa instintivamente como el resto de las criaturas. El hombre escucha, analiza o pondera lo que escucha y decide actuar. La respuesta que da puede ser positiva o negativa. La respuesta que da puede ser en rebeldía o en obediencia. Pero siempre el hombre estará respondiendo, porque esa es su naturaleza, responder. Los únicos que ya no responden ya no están entre nosotros. Mientras tanto, nosotros solo tenemos dos opciones: responder en obediencia, responder en rebeldía. Es por eso, habiendo creado Dios al hombre a la imagen y semejanza, la adoración que el hombre da a Dios no se da automáticamente. Dios le da su palabra. Inmediatamente que el hombre es creado, Dios habla con el hombre, Génesis 1, 28 y 30.
habla con el hombre para darle su palabra. Está el hombre escuchando a Dios, que está dando sus mandamientos para la vida. Esta palabra que Dios pronuncia es el vínculo entre Dios y su criatura, es el vínculo del pacto, es el vínculo que establece la relación de comunión, porque la relación de comunión entre Dios y el hombre no es arbitraria. Y Dios nos enseña todo eso, no es arbitraria. Nosotros no podemos darle a Dios lo que a nosotros se nos ocurra. Le damos a Dios lo que Dios nos dice. Así que eso establece entonces la relación. El hombre no solamente fue, como hemos dicho, creado y abandonado en la tierra. El hombre fue llamado por Dios para actuar como su socio, que es lo que leímos en el Salmo 8. El salmista es consciente de que es una criatura. Le hiciste poco menor que los ángeles. ¿De dónde lo hizo? Del polvo de la tierra. Pero luego dice, sin embargo, lo coronaste de honra y de gloria. Y reconoce que eso no es intrínseco, sino que eso es un don de Dios, un don que Dios quiere dar al hombre. ¿Dónde lo puso? ¿No? El hombre no merece de sí mismo ser el Señor de la creación, sino que Dios lo llamó y le da ese lugar. Porque el Señor de toda la creación en términos absolutos es Dios. Y Dios le da al hombre el lugar que éste ocupa en su creación. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y ahí está el punto de la responsabilidad. Porque el mensaje del capítulo aquí 8 es, dice el salmista a Dios, tú lo creaste. Versículo 5. Tú lo colocaste en el lugar de señorío. Tú lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Versículo 6. Tú pusiste todo debajo de sus pies. Luego entonces, el hombre es responsable. El ser humano es responsable. Lo quiera o no. Lo sepa o no. El ser humano es responsable delante de Dios. Y no responsable en una porción de su vida, no responsable en un aspecto solamente de su vida. Porque a veces pensamos que sí tenemos responsabilidad con Dios los domingos, pero después terminamos el culto y nos regresamos a casa y allá nos olvidamos. Hasta nos olvidamos de leer la Escritura, que la andamos buscando el domingo tempranito. ¿Alguien vio mi Biblia? ¿Alguien sabe dónde está mi himnario? ¿No? Dios es el Señor absoluto de la vida. Y por lo tanto somos responsables delante de Dios y estamos respondiendo a eso todos los días. Porque ¿quién nos dio el lugar que ocupamos? Dios. ¿Quién nos dio la tarea que realizamos? Dios. Entonces, el ser humano es responsable delante de Dios. Ahora, Adán y Eva podían responder positivamente a esa palabra de nuestro Dios. Eso es lo que contextualiza entonces nuestra existencia, nuestra vida. El hombre fue creado y fue puesto como socio de Dios, como alguien responsable delante de Dios por el desarrollo y el cuidado de la creación. Y es esta relación, hermanos, y esta relación de pacto, la que contextualiza la vida íntegra del hombre. Este es el escenario para calificar cada uno de nuestros actos. En este escenario, si comes, si bebes, si caminas, si trabajas, si estudias, y cualquier cosa es calificada por este contexto. Por eso es que no podemos admitir la visión de la vida secularizada, o la vida secular más bien. La Biblia no permite eso.
Porque si nosotros dividimos nuestra vida entre un departamento sagrado y uno secular, entonces estamos haciendo a un lado este mensaje que la Escritura nos está dando de una visión integral de la vida. Si dividimos la vida entre sagrado y secular, entonces Dios ya no es tan soberano como decimos. Y nuestra obligación para con Dios ya no es tan completa como decimos. Por eso es que es importante este escenario, porque este escenario pone el contexto para la más grande de las decisiones que el hombre ha sido confrontado. ¿Vas a servir a Dios o no? Esa era la pregunta para Adán. Esa era la pregunta para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios quería una respuesta voluntaria del hombre. Porque Dios estaba dando su palabra al hombre y esperando una respuesta de sujeción del hombre a reconocer a Dios. Eso es lo que va a decir Pablo, ¿no? Las palabras que repetimos constantemente de Romanos 1, que dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. A eso es a lo que nos lleva. Esas palabras de Pablo tienen como contexto precisamente esto que estamos diciendo. Por eso es que el pecado es tan grave. El pecado no es un errorcito. El pecado está en la raíz misma de la humanidad, en la raíz misma de nuestra vida. Y luego contamina todo. Como dice el profeta, desde nuestra coronilla hasta la planta de los pies, no somos sino hinchazón y podrida llaga. El pecado hace eso. Y el pecado no solo es moral, no es moralidad. Y el cuadro que debe tener de fondo el Evangelio es este. Porque habiendo recibido esta distinción el hombre no supo mantener su integridad, sino que se rebeló contra Dios. Esta relación del pacto debe contextualizar nuestra vida íntegra. Y como hemos dicho, este principio no permite neutralidad. Nada en nuestra vida es neutral. No hay nada en el hombre que escape a la relación de pacto. Nada. Por eso Pablo dice, repito, si comes dos cositas tan comunes, comer, beber. Esas dos cosas que hacemos cotidianamente, si no están en ese contexto de obediencia a Dios, son pecado. Ese es el punto donde inicia la tragedia del hombre. Ese es el contexto en el que inicia el hombre pretendiendo ser autónomo. Y buscando esa pretendida autonomía, el hombre solo ha encontrado su ruina. Por eso el Evangelio suena en ese contexto. Que Dios en Cristo restaura este mundo, restaura al hombre a la comunión con Dios y restaura al hombre a la recuperación de la vida. Por eso para nosotros salvación no significa que algún día iremos al cielo. Para nosotros salvación significa que somos reconciliados con Dios, que somos reconciliados con la creación, que somos reconciliados con nuestros semejantes y que esa reconciliación debe estar presente en cada uno de los momentos de nuestra vida. Pablo va a explicar en la siguiente parte del capítulo 1 de Romanos la tragedia precisamente del ser humano. Pero este es el contexto que he querido poner, hermanos, para que veamos la relación íntegra que hay en el pensamiento del apóstol Pablo. Por eso, la misma Escritura
siempre y constantemente hace ver esto al hombre, que el hombre es siervo de Dios. Incluso el predicador, en la conclusión de su discurso, expresa este propósito. El fin, dice, de todo este discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. A esto fue llamado el hombre, a escuchar a Dios, guardar su palabra, concretar esa palabra en toda su vida en el mundo de Dios. La palabra direccional ha de servir al hombre para conducir sus pasos en su vida. Eso es lo que es la Escritura para nosotros. Las Escrituras son palabra de Dios que nos enseñan cómo debemos vivir. Las Escrituras nos enseñan cómo debemos aquí y ahora vivir para la gloria de Dios, restaurando todas las cosas, porque todas las cosas son para la gloria de Dios. Es aquí donde encontramos el significado correcto del pecado. En ese escenario, y solo lo mencionaré, todos sabemos ya la definición del catecismo sobre lo que es pecado. Y ese contexto que hemos puesto nos ayuda a entender en toda su dimensión. Pecado es toda transgresión de la ley de Dios o la falta de conformidad a ella. El pecado entonces no es un defecto o una deficiencia inherente al hombre que provenga de nuestra creación. Dios, dice la Escritura, nos creó perfectos. El pecado es una decisión voluntaria de nosotros, y repito eso, es una decisión voluntaria de nosotros de ir en contra del señorío y de la voluntad de nuestro Creador. Eso lo hizo Adán y Eva. Después de eso, toda la descendencia de ellos ha nacido con una naturaleza corrompida. Después de Adán y Eva, sus hijos nacieron ya en pecado. Nosotros nacimos ya en pecado. Por eso, ningún ser humano puede ser tenido delante de Dios como inocente. Porque la humanidad caída, todos los días y en todos sus hechos, está quebrantando la ley de Dios, está pecando. Y aún sus mejores obras delante de Dios no son sino como trapos de inmundicia. Concluyendo, hermanos, y viendo los detalles de la caída con el apóstol Pablo, el problema del ser humano, el problema de toda la creación, es el pecado. Es la rebelión del hombre. Habiendo sido creado el hombre en integridad y disfrutando de toda la comunión y de lo que eso significaba con su Creador, decidió buscar su bien lejos de Dios, lo cual resultó en su propio mal. A partir de la caída, el hombre ha estado cosechando el fruto amargo de su decisión. ¿De dónde el dolor? ¿De dónde el sufrir? ¿De dónde la injusticia? ¿De dónde la muerte? De nuestra decisión. De nuestra decisión de buscar el bien lejos de Dios. Por lo cual, originalmente Dios estableció la vida para vivirse en comunión con Él. Y si así hubiera sido, la vida habría sido llena de shalom, llena del compañerismo con Dios. Pero esa vida
se ha visto agobiada por el fruto amargo del pecado y que ningún esfuerzo humano podrá contrarrestarle. La vida que vivimos ahora no es la que Dios había planeado para nosotros. La vida no es o no debía ser así. La vida como la vivimos no es normal. Vivimos en un estatus anómalo. Dios no planeó la vida así. Nosotros la volvimos así. Por la palabra de Dios, sabemos que la condición que ahora vivimos es anómala. Nuestra vida está atestada de toda injusticia. El orden del día son robos, truanerías, injusticias, abusos, discriminación, violencia. El mundo no debía ser así. Nosotros, por nuestra desobediencia, lo hicimos así. Ese es el fruto de nuestra rebeldía. Pero el Evangelio es que Dios no se cruza de manos esperando a ver a qué horas nos destruimos nosotros solos, sino que Dios en su gracia, por su sola gracia, porque así quiso, ordenó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para venir y buscar todo lo que se había perdido. Que Dios en su gracia ordenó a su Hijo, su único Hijo, a venir a tomar nuestro lugar, el lugar del hombre caído, para restaurar al hombre, para restaurar a la humanidad con su Creador. Esa es la buena noticia. Porque esa solución no está en nosotros, no la tenemos, es imposible para nosotros. El hombre no se puede salvar por sí mismo, el hombre necesita ser salvado. Y esa es la buena noticia que ha llegado hasta nosotros. Que nosotros, en nuestra desgracia, hemos recibido el más grande de los dones. Que el Creador, a quien le dimos la espalda, ha venido a reconciliarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora, con gratitud cantamos a Dios. Con gratitud vivimos para Dios. Y esa gratitud debe plasmar cada uno de nuestros actos, de nuestras obras, de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Porque si no fuera Dios por nosotros, ay de nosotros. Dios pues ha tenido misericordia. Bendito sea Dios por eso. Honremos el nombre del Señor en toda nuestra vida. Oremos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias. Señor, claro es que no nos has pagado conforme a nuestras obras. Si lo hubieras hecho, Señor, ya no estaríamos aquí. Pero seguimos aquí porque has tenido misericordia. Porque nos permite, Señor, ver con claridad la verdadera historia del mundo. Porque nos dejas ver con claridad, Señor, tu obra por nosotros. Porque el Evangelio, que es poder tuyo, Señor, como dice el apóstol Pablo, es poder para salvación. Y se ha manifestado en nosotros ese poder. Porque nosotros no vendríamos a ti por nosotros solos, Señor. Imposible. Nosotros vinimos a ti porque tú nos trajiste. Y vinimos a ti porque entendimos la verdad. Entendimos la verdad no por nuestra capacidad. Entendimos la verdad porque tú acabaste con las tinieblas en nosotros y nos diste la luz de la verdad. Bendito sea, Señor, por eso. Bendito el pueblo que ha recibido tu misericordia. Que la gratitud, Señor, sea el sello que pongamos en todo nuestro quehacer cotidiano.
porque tú has hecho por nosotros la más grande de las obras. Y si tú has hecho eso por nosotros, Señor, ¿qué haremos nosotros por ti? Bendito seas. Amén. Bendito Dios por su palabra que nos ha sido republicada. Pongámonos en pie para responder nuevamente con el himno 224. De la 10ª parte del himnario, la Iglesia, su misión y servicio, himno 224, el mundo es de mi Dios, por Franklin Shepard, y letra traducida por Juan Pablo Simón.